Moi boas, benvidos de novo a unha nova tempada da Clínica na Casa. Hoxe contamos connosco co Dr. Ricardo Rión. Dr. Ricardo Rión é traumatólogo, traballa no Hospital Universitario Lucas Augusti e tamén traballa na Clínica Santo Domingo. Moi boas, doctor, gracias por vir. Muchas gracias por invitarme. Traumatología. ¿De qué se ocupa la traumatología, doctor Rión? Bueno, nosotros los traumatólogos básicamente nos dedicamos al aparato locomotor, ¿no? A todo lo que vendría siendo las enfermedades que implican las articulaciones y los músculos, ¿no? que las rodean. Básicamente, sobre todo, son lesiones traumáticas, ¿no? Pero también hay lesiones degenerativas por desgaste que pueden influir. Intentamos buscarles siempre una solución de cara a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Vamos. Y además se dedica también a la cirugía, ¿no? Claro, se llega a la cirugía a veces para tener que solucionar esos problemas que surgen bien con los accidentes o bien con el propio desgaste con el tiempo. La rodilla es la patología más frecuente, es la articulación que más se consulta, la que más duele. ¿Tiene alguna razón o no es verdad? Bueno, yo busqué la rodilla un poquito, bueno, no sabía muy bien qué tema escoger, porque sí que es verdad que es un motivo de consulta muy frecuente dentro de las consultas, ¿no? Yo creo que en todos los rangos de edad hay diferentes motivos por los que aparece dolor en la rodilla, pero sobre todo porque es una articulación de carga, es una articulación que soporta el peso del cuerpo. Estructuralmente, siempre que hacemos actividades, corremos, saltamos, la rodilla lo sufre, lo padece, ¿no? Y los trastornos que tengamos en el peso también van a influir, pero la rodilla es una articulación de carga que siempre está en cualquier acto que hagamos a nivel físico, digamos, ¿no? ¿Y qué frecuencia, qué patología tiene, cuáles son las patologías más frecuentes que afectan a la articulación de la rodilla? Yo creo que para hablar un poquito de la patología de la rodilla podríamos decir un poquito que se puede dividir en rangos de edad, ¿no? La gente más mayor o la que tiene una edad un poquito más avanzada es más frecuente encontrarse en esa gente con patologías por desgaste, donde el cartílago de la rodilla se va gastando y ese desgaste del cartílago es el que al final acaba produciendo dolor, ¿no? En la gente más joven hablaríamos en cambio de patologías más enfocadas a la actividad, a sobreesfuerzos, a muchos relacionados con la actividad deportiva muchas veces, y estaría más alrededor de lo que es los ligamentos, los meniscos o las estructuras musculares, una rotura fibrilar, una sobrecarga, ¿no? ¿Y habría algún deporte que fuera especialmente sensible, que tuviéramos que aconsejar o que tuviéramos que incidir un poquito más para prevenir estas lesiones, o cualquier deporte tiene el mismo riesgo? Yo creo que todos los deportes tienen riesgo, ¿no? El deporte siempre es bueno, si se practica de una manera correcta, pero todos los deportes tienen un riesgo de padecer una lesión. Hay deportes que tienen, por ejemplo en el fútbol, es más frecuente, es un deporte en que implica cambios de ritmo, implica traumatismos, es más frecuente tener lesiones, por ejemplo, de meniscos o los ligamentos. El pádel, que es un deporte ahora que está muy de moda, hay mucha gente que consulta porque tiene molestias en las rodillas por la posición de cuclillas prolongada, y yo creo que sí que a día de hoy, para mí, a mi entender, uno de los deportes más agresivos o que más consultas generan a nivel de las rodillas es el correr, ¿no? El running, que le llaman ahora. Sí que hay ahora una afición grande a correr. Y las rodillas en ese deporte sí que concretamente sí que padecen porque es un esfuerzo de impacto constante de las piernas contra el suelo, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que meteríamos muy importante los mecanismos de prevención, ¿no? En el fútbol sería más bien pues prevenir muscularmente, siempre en todos los deportes calentar bien, hacer estiramientos, pero al hecho de correr sí que creo que es muy importante el equipo que uno usa, por ejemplo el calzado, de manera que amortigüe parcialmente el impacto con el suelo, dónde se corre, si la superficie es más dura o más blanda, intentar buscar un terreno regular para evitar tener sobreesfuerzos pues, en subidas, pendientes o evitar esguinces que se podían producir, ¿no? Y había visto el running, habíamos comentado lo del pádel, y también una cosa que se hace mucho, el caminar. ¿El caminar afecta ¿es bueno para las rodillas caminar o no es bueno para las rodillas o no le afecta? Yo creo que es bueno caminar siempre, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en el desgaste que hablábamos antes un poquito, ¿no? Hay gente que se piensa que a lo mejor cuando uno tiene desgaste, por caminar más o usar más las rodillas, va a tener más desgaste, ¿no? Realmente el mecanismo es el contrario. El caminar es un efecto que ayuda a lubricar las articulaciones, a mejorar la circulación y a controlar un poquito el peso, de manera que caminar siempre es bueno caminar para todas las articulaciones en general un tiempo diario, ¿no? Caminar, de la misma manera que para correr, sí que la superficie en la que se camina, si uno camina sobre pendientes, va a tener más esfuerzo en la rodilla, van a sufrir más esas rodillas, ¿no? Entonces sí que hay que buscar un terreno un poquito llano, ¿no? Pero fuera de eso, caminar es muy positivo para las rodillas. Hay gente que no camina nunca y tiene un desgaste muy grande, y hay gente que corre y hace maratones y no tiene ningún tipo de desgaste. Entonces, realmente no existe una influencia directa entre no utilizar las rodillas y que no se gasten, sino es al revés, hay que usarlas para que las rodillas, la musculatura funcione, se lubriquen bien y haya menos desgaste en las rodillas, ¿no? Y una vez comentábamos antes las lesiones deportivas, prevenirlas, nos dabas unos consejos, cómo prevenir eso, y una vez que aparece la lesión, ¿qué?
Yo creo que lo más importante una vez aparece la lesión es parar. Es decir, eso es una cosa que en la consulta, y eso es una cosa frecuente en la consulta, es un punto difícil con la gente que es deportista, que le gusta el deporte, porque quieren continuar, ¿no? Hay gente que viene pidiendo infiltrarse, pincharse, hacer lo que sea para poder correr o para poder hacer deporte. Yo creo que es importante conocerse, buscar los límites, digamos, y es mejor parar, descansar un poquito, a veces son pequeñas sobrecargas, que con un poquito de fisioterapia, hielo, se puede mejorar y luego se puede volver a arrancar de manera progresiva. En cambio, continuar con una lesión siempre puede agravarlo. Siempre que exista dolor, el dolor es un mecanismo de que algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, lo mejor es parar, buscar el reposo, buscar un tratamiento y si el dolor persiste, entonces buscar una valoración por algún especialista para orientar un poquito si hay algo que pueda empeorar o que se pueda deteriorar, digamos, ¿no? Una de las lesiones que siempre se escucha y siempre se habla y que siempre consultamos es la lesión del menisco. Esa lesión del menisco hay que operarla, hay un tratamiento mejor, ahora esto de las infiltraciones de colágeno. Los meniscos son unas estructuras que están dentro de la rodilla, ¿no? Yo traigo aquí una rodilla, si separásemos un poquito la rótula, los meniscos son las estructuras fibrocartilaginosas que están en el medio de la articulación, ¿no? Realmente ayudan a darle un poquito una congruencia al hueso de la tibia respecto al del fémur, ¿no? Ayudan a abrazarlo, ¿no? Y actúan un poquito a modo de amortiguadores, ¿no? Antes se pensaba que los meniscos no valían para nada, que era un poco como un apéndice, y cuando había una lesión de menisco se quitaba el menisco entero. A día de hoy se sabe que si tú quitas mucho menisco, entonces la rodilla pierde protección y en poco tiempo el desgaste va a progresar mucho, ¿no? Mucha gente, seguro que la que esté viendo, sabe que hay lesiones en la rodilla, hay gente que tiene meniscos mal y hace una vida completamente normal, ¿no? Yo siempre digo que los meniscos se tienen que operar cuando son sintomáticos, ¿no? Cuando dan una sintomatología. Y hay una frase que utilizo mucho con los pacientes, que es que lo que está bien operando mejor nunca queda. Quiero decir, si tú no tienes ningún dolor en la rodilla, aunque tengas una resonancia que diga que un menisco tiene una pequeña rotura, no lo toques porque mejor no vas a ir, porque la rodilla ya está bien, ¿no? Si hay un menisco que genera un bloqueo mecánico que interfiere en la articulación y va generando dolor o derrames, entonces ese menisco está claro que no está aportando nada a la articulación y entonces sí que habría que valorar quitarlo. Y hoy en día, con los avances que tenemos en la artroscopia, que es lo que le llama la gente el láser, es una cirugía relativamente sencilla, porque se hacen unas pequeñas incisiones en los portales y se quita el trocito de menisco que esté mal. También a día de hoy lo que intentamos es ser muy económicos, porque la artroscopia lo bueno que tiene es que permite hacer varias artroscopias, quitar poquito menisco y si queda molestia ya quitarás un poquito más en vez de quitar todo y producir en el futuro un desgaste que sería mucho peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? O sea que se tiende a ser conservador en ese aspecto. Los meniscos cuando son sintomáticos sí que hay que quitarlos, si hay un menisco que bloquea la articulación, que da dolor con las actividades, sí que es bueno quitarlo porque es un menisco que no está aportando nada, pero el menisco roto de por sí muchas veces son meniscos degenerativos en gente mayor que tienen un poquito, eso no da molestias y con un poquito de trabajo potenciando se puede mejorar y no hay por qué operarlo, digamos. Y para saber muy bien cómo está ese menisco y no nos plantee dudas, yo entiendo que, por lo que comentaba, quizás mejor verlo con la artroscopia, ver lo que hay, que no fiarse a lo mejor de una técnica de imagen que nos dice que está muy roto y por eso hay que operarlo. Claro, no, yo siempre digo que no se operan nunca radiografías ni resonancias, se operan pacientes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una resonancia, luego tienes una exploración física que te apoya o te contraindica esa resonancia y luego, sobre todo, la clínica del paciente. El que manda siempre es el paciente. Si una resonancia dice que un menisco está roto, pero tú exploras al paciente, no le duele y él no tiene sintomatología, eso nunca sería quirúrgico, ¿no? En cambio, hay casos en los que no hay una imagen más dudosa, en la que hay un menisco, en cambio, tiene dolor y la clínica es clara, lo operas y realmente en la artroscopia, yo digo, siempre se ve todo mejor en color que en blanco y negro, ¿no? Entonces sí que cuando tú haces la artroscopia ves si hay algo malo, pero siempre tiene que estar apoyado en la sintomatología que tenga el paciente, si él tiene dolor o no tiene dolor y la clínica que tenga, ¿no? Y cambiando un poco de lesiones, lo de la artrosis se cura. La artrosis ya es un trastorno ya de una edad más avanzada, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo creo que lo que está gastado ya está gastado, eso no tiene vuelta atrás, es como las ruedas del coche. La artrosis digamos, es el ¿no? desgaste. Claro, la artrosis es el desgaste, ¿no? Con la edad, el cartílago de la rodilla, igual que todas las articulaciones, va adelgazándose y al final llega un momento en que se produce un desgaste, una degeneración de la articulación, ¿no? Una vez está gastada, el desgaste ya se ha producido, eso ya no va a volver nunca para atrás, no hay un remedio mágico que haga que eso vuelva a tener 15 años. A día de hoy, por ejemplo, están muy de moda las infiltraciones de colágeno, todas estas cosas, eso realmente, aunque uno las ponga en la rodilla, no van a hacer que el cartílago se regenere, hay que entender que el desgaste ya se ha producido, digamos, ¿no? Son técnicas que ayudan un poquito a intentar lubricar un poquito mejor la articulación. Hay que entender que realmente el desgaste no es patológico, es un proceso natural de la edad. El problema es el dolor que genera el desgaste, lo que hay que tratar es el dolor que genera ese desgaste. Hay gente que con poquito desgaste, como había dicho antes, tiene ya mucha clínica y hay gente que tiene muchísimo desgaste
y no tiene ningún dolor. Esa gente que no tiene mucho desgaste pero no tiene dolor, no había que tratarla de ninguna manera. ¿Y usted recomendaría las infiltraciones con colágeno, los factores de crecimiento, eso de que nos pongan nuestra propia sangre? Eso... Yo, por ejemplo, en eso sí que soy un poco escéptico, ¿no? Yo tengo que admitir que, por ejemplo, yo creo que hay tratamientos más y menos caros, la mayoría lo que buscan es lubricar mejor la articulación, buscan una vascularización mejor, pero sí que hay tratamientos como los factores de crecimiento que se extraen de la sangre, que son tratamientos caros, y realmente sí que yo creo que el paciente lo que debe entender que si van bien, siempre todo lo que vaya bien es positivo, es decir, si uno toma colágeno, magnesio, también está ahora, eso siempre es positivo, se ayuda a lubricar y el paciente se encuentra mejor. Pero es una inversión y hay que entender que lo que no va a hacer nunca es que desaparezca el desgaste que ya existe, ¿no? El desgaste que existe ya existe. Yo creo que en eso el mejor mecanismo de prevención es intentar bajar un poquito de peso, mejorar la forma física, mucho más que las propias infiltraciones en sí, digamos, ¿no? Claro, entonces, ¿habría algún tratamiento, nosotros podríamos hacer algo para que ese desgaste que usted nos dice que ya no se va a recuperar, por lo menos que no avance? Yo creo que lo mejor para que el desgaste no avance es lo que hablábamos un poquito, sobre todo controlar el peso. En el caso de la rodilla es una articulación que, lo que decía al principio, es una articulación de carga, con lo cual es muy necesario el controlar bien el peso. Se dice que más o menos la proporción viene a ser que cada kilo de peso que se pierde se le quitan 4 a la rodilla, porque nosotros cuando caminamos, caminamos sobre una pierna y sobre la otra, de manera que todo el peso va hacia una pierna y hacia la otra, ¿no? Entonces, perdiendo poquitos kilos se le quita mucha carga a las rodillas, ¿no? Ese es un punto clave. De hecho, cuando hacemos radiografías para planificar las cirugías, hacemos las radiografías con el paciente de pie, en carga, porque varía mucho la situación de una rodilla cuando uno está sentado o tumbado a cuando le pone el peso del cuerpo, ¿no? El peso influye mucho en la manera en que esas rodillas se comportan, digamos, ¿no? Luego hay mecanismos para intentar controlar el dolor, poniendo un poquito de calor, luego hay terapias farmacológicas, fisioterapia o ejercicios para intentar potenciar un poquito la musculatura alrededor de la rodilla para mejorarla. Influye también la circulación que tengan los pacientes en las piernas, eso también influye en la edad, digamos, ¿no? Y una cosa que siempre se comenta y que siempre no se nos plantea, lo del cartílago. ¿Cartílago de tiburón, cartílago de otro animal? ¿Es el cartílago bueno? ¿Las plantas en ese sentido pueden ser útiles? ¿El arpagofito? El cartílago de tiburón es parecido a las pastillas ahora que se utilizan de colágeno, magnesio, ¿no? Ahora el cartílago de tiburón se está utilizando menos, ¿no? Eran tratamientos orales que lo que intentaban es eso, lubricar un poquito más las articulaciones. A nivel del Sergas, por ejemplo, existe financiado el condroitin, ¿no? Las condroitinas, que también son protectores del cartílago, ¿no? Pero todas estas pastillas hay que entender que lo que digo, son protectores del cartílago, no son generadores de cartílago en ningún caso, ¿no? Sí que existen tratamientos quirúrgicos en los que uno puede coger cartílago e implantarlo en la rodilla, pero lo que es oral, nunca vas a hacer que tomando una pastilla oral el cartílago de una rodilla, que además la rodilla que te interesa crezca, sino lo que intenta es lubricar un poquito todas las articulaciones, y si eso mejora el dolor, siempre es lo que es importante, digamos, ¿no? Que con eso, tú quitando el dolor, lo que mejorará es la calidad de vida que tienes. Porque usted hablaba de trasplantar. ¿Se puede trasplantar el cartílago? Se puede trasplantar cartílago, de hecho se puede cultivar, hay cultivos de condrocitos en los que uno puede coger parte de ese cartílago que esté dañado y sustituirlo por alguna porción de cartílago que se ha generado. Son cirugías poco frecuentes, porque realmente cuando ya llega un momento en que el cartílago está muy dañado, vamos directamente a colocar o implantar prótesis, ¿no? Pero en gente joven sí es un recurso en algunos casos. O sea que se puede, una de las soluciones que tendría lo de la artrosis sería, a lo mejor, que es lo que vemos, implantar una prótesis. Exacto. Sí. ¿Y todas las prótesis son iguales? ¿Hay alguna prótesis específica para la artrosis? Las prótesis más o menos todas son similares, ¿no? Son piezas de conglomerados metálicos, digamos, de aleaciones metálicas, y entre medio llevan una pieza de polietileno que se ayuda a engranar, digamos, a jugar, digamos. Llevan dos piezas, una recubre el fémur y otra recubre la tibia, ¿no? Una prótesis es cuando ya el desgaste, ya no hay, por ejemplo, cuando uno ya tiene un desgaste que empieza a producirse un desgaste, tiene un menisco gastado, la artroscopia es un recurso. Una vez ya existe un roce entre los huesos y ya existe un desgaste establecido, el único remedio real para quitar ese dolor es colocar una prótesis, ¿no? Y en la prótesis lo que hace es sustituir esas zonas que están gastadas por componentes metálicos, de manera que ya no existe un roce entre el hueso, sino que es la prótesis la que genera ese trabajo, ¿no? ¿Cuándo sería el momento de operarnos? Yo siempre digo lo mismo, que lo que hay que mirar es la clínica, el dolor que tiene el paciente, ¿no? Lo que genera la artrosis realmente es una pérdida en la calidad de vida porque genera dolor y eso no permite caminar de manera correcta, ¿no? La edad está claro que cuanto más tarde uno se pueda poner una prótesis mejor porque conserva más tiempo su propia articulación, ¿no? Y la prótesis son cirugías grandes que no están exentas de complicaciones, digamos, ¿no?
Pero cuando uno va perdiendo calidad de vida, la prótesis se la da. Si uno tiene molestias en la rodilla, si uno pone una prótesis seguirá teniendo molestias. Quiero decir, no es una rodilla, una prótesis no es una rodilla nueva, sino que molestias las puede dar. En cambio, cuando tiene un dolor, una limitación importante, una prótesis de rodilla la mejora, ¿no? Y en ese sentido sí que es bueno. A veces la edad hay que valorarla según la actividad que uno tenga. A veces es mejor, si uno tiene una limitación importante, poner una prótesis a los 50 años y caminar bien hasta los 70, 80, y ahí si algún día hay que cambiarla, pues ya se valorará, que aguantar cojeando hasta los 80, perdiendo 30 años de calidad de vida en la edad en la que uno necesita tener calidad de vida para ponerse una prótesis a los 80, ¿no? Entonces la edad es un factor, no el fundamental, pero sí que es un factor a tener en cuenta, pero siempre dentro de que lo importante siempre es la clínica, ¿no? El dolor que tenga el paciente. Pues creo que hemos aprendido mucho hoy de la traumatología de la rodilla. Darle las gracias al doctor Rión por sus amables explicaciones y la verdad es que fácilmente entendibles. E con todos vos, pois volvémonos a ver na seguinte semana. Hoxe, agora quédanse ca nosa compañeira Laura, que nos vai a dar uns consellos sobre nutrición saudable. Benvidos ao espacio de nutrición de hoxe. Nel vamos a falar acerca dos azúcares, a diferencia entre os azúcares blancos, os azúcares morenos e o uso de outros endulzantes químicos. Ben, na población actual hai unha gran preocupación por o consumo do azúcar blanco, ligado comúnmente a patoloxías como sobrepeso, a obesidade ou outras enfermidades moito máis recentes que todavía están en investigación, como pode ser o caso da relación do azúcar blanco con patoloxías como o Alzheimer. Na imaxe que podedes ver, temos 4 mostras de diferentes azúcares ou tipos de endulzantes na mesma cantidade. No primeiro caso, temos o común azúcar de mesa, que se compón un 50% de fructosa e outro 50% de glucosa. É o que se denomina químicamente sacarosa e convencionalmente o azúcar blanco ou azúcar de mesa. A relación que temos aquí son uns 8-10 gramos aproximadamente, que é o que é unha ración habitual. Ao seu lado temos o azúcar moreno, a panela e un edulcorante químico. No primeiro caso, centrándonos no caso do azúcar blanco, temos que ter en conta que estes azúcares non é recomendable abusar deles, que temos que eliminalos da alimentación pouquichiño a pouco e o que temos que facer é que cada vez ir reducindo a cantidade deste azúcar blanco que usamos. Por que? É relativamente recente que a Organización Mundial da Salud nos recomende que un adulto non debe exceder os 25 gramos diarios de consumo deste tipo de azúcares blancos ou azúcares refinados, o que conocemos como hidratos de carbono sencillos que proveñen destas fontes naturais. É dicir, non tería o mismo impacto tomar os 25 gramos, como poden ser en azúcares que podemos encontrar nas legumbres, nas hortalizas ou nas verduras, senón que estamos a falar só deste tipo de azúcares, como é o caso da sacarosa ou azúcar de mesa. Despois, ao seu lado, temos o azúcar moreno, algo que se puxo moi de moda recentemente e que moitos pacientes mostran o interés que ten en consulta. O azúcar moreno se diferencia moi pouquiño do azúcar blanco no que nutricionalmente temos que ver, que a diferencia recae solamente no tipo de minerais que conteñen. É certo que o azúcar moreno ten un pelín máis de minerais, pero é unha diferencia moi pouco significativa, sobre todo se temos en conta a dosis ou a ración que imos a tomar. Este azúcar moreno, como vedes, ten o mismo gran cristalizado co azúcar blanco e simplemente se obtén cun aporte dunha melaza, que é unha sustancia de tinción. A melaza non deixa de ser o residuo que queda despois de refinar a caña do azúcar ou de remolacha, que é de onde se vai a sacar o azúcar blanco. Polo tanto, o azúcar moreno non deixa de ser, dunha maneira sencilla, un azúcar blanco teñido. Despois teríamos, na terceira imaxe, o que se coñece como panela, que sería a raspadura da caña e que ten un aspecto dun gran moito máis fino, unha textura como húmida, porque se obtén a través dun procesado tecnolóxico que implica someter esa raspadura a un proceso de calor, vai ir ao forno a bastante temperatura, o que vai a dar ese aspecto despois húmedo, pouco de gran fino e que incluso se a deixamos se apelmazaría. A panela ten a característica de que ten moitos máis minerais co azúcar moreno ou azúcar blanco.
vai a ter as mesmas calorías e vai a ter un índice glucémico similar. O índice glucémico, digamos que, para decirlo dunha maneira sencilla, vai a ser a velocidade con que ese azúcar ou esa carga de glucosa vai a pasar ao noso sangue. Eso sempre nos interesa, que canto máis baixo este, mellor, porque eso vai a provocar que a insulina non se dispare dunha maneira rápida. Polo tanto, esta panela o que nos vai aportar, en diferencia de minerais, vai a ser principalmente que nos vai aportar zinc, calcio, magnesio e vitaminas do grupo B. Estas vitaminas do grupo B son importantes, sobre todo, para metabolizar a glucosa. O que favorece a vitamina B é que a glucosa despois pase con maior facilidade o ciclo de Krebs, que é o que se coñece como o ciclo enerxético, que vai a rendir e que vai a obter enerxía a través da glucosa que nos tomamos. Isto pode ser interesante, pois, o mellor para o caso de algún deportista. Aínda así, a diferencia non chega a ser significativa frente aos outros azúcares. Sí que temos que ter en conta que é un poquinho mellor, pero as diferencias, como falábamos, no consumo deste tipo de azúcares son moi pequenas. En último lugar, temos un edulcorante químico. Normalmente a población xeral sempre coñece como sacarina, o aspartamo, o ciclamato. Son edulcorantes químicos que normalmente non teñen ninguna caloría ou moi pouca, non van a ter, polo tanto, unha resposta glucémica, pero sí que temos que ter en conta que o paladar, ao recibir ese sabor dulce, pode provocar igualmente señais a nivel da insulina. De feito, tamén a outra contrapartida que ten o uso destes edulcorantes que non teñen calorías é que moitas veces o paciente infravalora o que está a consumir e acaba facendo unha alimentación moi alta neste tipo de edulcorantes. O problema de abusar deste tipo de edulcorantes, primeiro, que vai a obter un gran consumo sin darse conta, porque como non ten calorías o sumamos a todos os produtos, e o que vai a acostumbrar é o seu paladar a que cada vez teña un sabor máis dulce. Por outra parte, o que teñen estes edulcorantes de problema, que normalmente os encontramos e os identificamos co número E seguido de 900, 960, como é o caso da stevia, 950, como é o caso do ciclamato, a sacarina, en fin, sempre vai a ser que teñen unha base alcohólica. É dicir, van a ter unha base, unha molécula alcohólica, que o que vai a facer a nivel intestinal é non ser favorable para esa microflora que nos temos no intestino, que é o que coñecemos como o noso sistema inmune, o que nos interesa. Ese sistema inmune non se debe de deteriorar, e para cuidar a nosa microbiota estes edulcorantes deberían de estar nun consumo moi reducido. Estes edulcorantes tamén temos que ter en conta que moitas veces, inda que nós non nos añadásemos os produtos que vamos a consumir, os podemos encontrar en moitos alimentos procesados. Eso tamén vai a pasar co azúcar. Moitas veces compramos un alimento procesado, lemos os ingredientes e nos encontramos ingredientes como azúcar, glucosa, fructosa ou lactosa, que incluso tamén é o azúcar que extraemos do leite. A industria normalmente usa estes azúcares para potenciar o sabor do alimento ou tamén debido á súa función conservante. Para non abusar tanto da sal, acabamos poñendo moléculas de glucosa que nos axudan a que ese produto teña un sabor atractivo e que se poda conservar máis tempo. O que temos que buscar moi ben neste etiquetado é, primeiro, tratar de reducir sempre o consumo de alimentos procesados e, cando os teñamos que consumir, que señan unha cantidad moi moderada, moi ocasional, e sempre tratando de buscar aqueles alimentos que na súa etiqueta non figuren nunca os xarabes de glucosa ou os xarabes de glucosa, ou os xarabes de maíz. Estes xarabes de glucosa ou xarabes de maíz teñen un gran índice glucémico, van a facer unha resposta insulínica moi alta, e o que nos vai a provocar é que esa elevación da glucosa en sangre despois esteña relacionada con patoloxías que empeorar a nosa diabetes, un aumento do colesterol ou incluso un aumento de peso. O que temos que facer como consello xeral é ir reducindo as cantidades de azúcar que consumimos, ir reducindo as dosis, acostumbrar o paladar ao sabor propio de cada alimento, por exemplo, que un yogur é ácido, e temos que ter en conta que tamén moitos dos produtos que consumimos van a ter algún destes azúcares ocultos. Polo tanto, repasade ben sempre os ingredientes daqueles alimentos procesados e tratade de ir pouquiño a pouco reducindo o consumo destes azúcares. Recordade que os edulcorantes poden formar parte, ás veces, de un recurso para non aumentar as calorías
ou para incluso aquelas persoas que padezan diabetes controlalo, pero que non deben ser algo de abuso, por ese efecto prexudicial que van a ter, unha, en infravalorar o que o paciente consume, en que vamos a acostumbrar o paladar cada vez a alimentos máis dulce, ou a que poden interferir na microbiota intestinal. Polo tanto, estes son os consellos que vos deixamos hoxe, vos esperamos no próximo programa e grazas por a súa atención.